Hola, buenas tardes. Primero quería agradecer a la organización la posibilidad de presentar esta experiencia preliminar. Quería hablar de una experiencia de nuestro grupo, del Gregorio Marañón, en tratar el DBS pediátrico en el estatus distónico, en esta mutación que yo tampoco conocía hasta que tuvimos el primer paciente, porque es un caso que probablemente vaya a crecer dentro de lo que manejamos los neurocirujanos, porque típicamente se presenta como estatus repetitivos y que además, pues lo que vengo a contar es que va muy bien con el DBS. Entonces, contaros un poquito que el estatus distónico, los que hemos vivido, llevamos muchos años en esto, hemos tenido alguno, pero es una enfermedad que podemos considerar infrecuente y, de hecho, tratados con DBS de manera aguda en el estatus, solo hay como 53 trabajos. La importancia es que tiene una mortalidad elevada de 11,4, sobre todo por radiomiolisis, fallo renal, insuficiencia respiratoria, y que si responde bien y responde bastante bien al DBS, sería una mortalidad evitable. La mutación, ¿qué es la mutación GNA1? Bueno, pues es una proteína de membrana y es la subunidad alfa 01 o 1 que está muy prevalente en el tejido nervioso, en el cerebro en concreto. Y esta mutación provoca que una vía fundamental, tanto de activación como de inhibición, no funcione. Por tanto, son niños que van a tener problemas de encefalopatías muy severas desde el nacimiento. La idea nuestra del tratamiento no es curar la encefalopatía, sino la sintomatología motora discapacitante. Cuando hablamos de GNA1, hablamos de un montón de mutaciones distintas. Está localizado en el cromosoma 16, pero se van descubriendo desde el año 2015 un montón distintas. Y aquí está uno de nuestros primeros errores, porque os voy a comentar también los errores que hemos tenido. Viene descrito del año 2018, hace nada, como una presentación clínica, o bien como trastornos del movimiento, o bien como epilepsia, o una mezcla de los dos. Esa categoría inicial del 2018 vamos a ver que no es tan clara, no hay unas barreras entre los grupos. Así que os voy a contar que, por otra parte, nos planteamos, cuando nos dicen que tenemos que tratar a un niño, una niña, la primera de 6 años, con un estatus y con esto, decimos, ¿y la estimulación en niños, en la distonía, qué problemas tiene? Bueno, pues realmente no tiene nada que ver la patología habitual con la que ponemos electrodos, que suele ser el DIT1, el DIT11, y que va muy bien. Y además es que el adulto va a tener unas patologías, una epidemiología y unas escalas que en los niños no nos van a servir en la mayor parte de los casos porque el cerebro está en desarrollo. No conocemos mucho el papel de la estimulación DBS en un cerebro en desarrollo, cómo podemos cambiarlo, etcétera. Muy importante es que tenemos pues, los elementos éticos del consentimiento con los padres, sobre todo si hubiera problemas en la pareja a la hora de determinar una operación en la que no tenemos ni mucha experiencia ni se conoce demasiado porque se ha descubierto hace poco. Pero lo que sí parece que está claro es que esta estimulación en niños, en la distonía, se describen muchas más complicaciones que en adulto. Con lo cual, dado que estamos hablando de estatus distónico, queremos de cualquier manera evitar las complicaciones porque si tenemos que retirar el sistema, volvemos al estatus. Contaros que es totalmente arcaico el sistema con el que hacemos las cosas. Estamos en obras y probablemente el año que viene ya tenemos el OARM y en todas las cuestiones, pero esto es como lo hemos hecho. Anestesia general, por supuesto, por cómo están los niños. Intentamos subir el BISA 50, marco del Excel, y utilizamos la tecnología de fusión del software de Mectronic con el FrameLink. Y curiosamente, tenemos que tener en cuenta que hablamos de niños que están en estatus, que normalmente llevan varias semanas en las UCIs, con lo cual suelen estar colonizados por varios gérmenes. La trayectorias que usamos en distonía solemos usar 3 trayectorias desde el primer momento. Hacemos nuestro microregistro e implantes como en el adulto, control con resonancia magnética y si el control está bien, ponemos el generador. Típicamente de esta mutación de la que no conocíamos nada es que los niños son muy pequeños, casi no tienen panículo adiposo, como le ocurría en la presentación de ayer a la doctora Villalba. Entonces vamos a tener que optar siempre por generadores especialmente pequeños, por tanto recargables, y además, como tienen tantas complicaciones las distonías en los niños, pues vamos a intentar evitar cirugías de recarga o de nuevo, ¿no? Entonces, por esos 2 motivos, elegimos el recargable, en este caso el Activa RC. Os voy a contar brevemente los 2 casos. La primera es una niña de 6 años, pero con peso de 14 kilos, como si tuviera 3 años, que los 2 casos son mutaciones de novo, embarazo y parto normal y de repente un niño hipotónico en el que aparece esta encefalopatía. El desencadenante, en este caso, fue una infección de virus sincicial respiratorio y venía diagnosticado previamente en otro hospital con electroencefalograma, donde claramente no era una forma epileptogénica. La paciente traía colonizado cuando llega a nuestro hospital Staphylococcus, Escherichia, Klebsiella. Entonces, lo que hacemos cuando llega a nosotros, lleva un mes en cuidados intensivos,
hacemos el DBS y empezamos a estimular a las 48 horas. Tenemos una respuesta espectacular y los neuropediatras, intensivistas y nosotros estamos contentos y de repente, ahora vamos a ver los vídeos, se empieza a poner muy mala la niña, se empieza a poner muy mala, parece que es porque la estimulación nos hemos pasado, por otra parte es que habían bajado mucho la medicación al ver la buena respuesta, empezamos a ver si es epiléptica o no, porque nos juraban que no era, hacemos electroencefalogramas, realmente es que se nos suma, la niña hace un estatus epiléptico, además hace un empeoramiento de la infección respiratoria por la intubación, además hace una plaquetopenia, o sea que la situación en el primer caso es un poco como, vaya, hacemos la estimulación, se curan todos los procesos intercurrentes, en un mes sale de la UBI y en 14 días la podemos dar el alta hospitalaria. Han pasado ya controles de 3 meses y 6 meses y ha tenido varias infecciones de gastroenteritis y no ha vuelto a tener el estatus, con lo cual la respuesta ha sido muy buena. Os cuento aquí, bueno, pues que veáis la anatomía. Es una niña que además tenía una plagiocefalia, con lo cual entre la cabeza pequeña y la plagiocefalia la colocación del marco fue un poquito complicado. Hay que tener, pues claro, los tornillos más largos. Afortunadamente el cráneo sí que podía soportar los tornillos de adulto. La colocación en la resonancia que hacemos en la cirugía. Y aquí, voy a ver si os lo puedo poner, a ver si con esto, este es el cuadro de la niña, el estatus distónico inicial, y a ver si me veo yo, ¿dónde tengo? Aquí tengo el puntero. Y esto es cuando empeora, a ver si la puedo poner esta otra. Eso es, que está mucho peor cuando le han bajado la medicación, tenemos con el estatus y todas estas situaciones. Le hacen el electroencefalograma, como la información en su basal era que no era epiléptica, aquí se duda, aunque se la empiezan a poner antiepilépticos, hasta que verdaderamente se coge que es un estatus, se la va subiendo la medicación y la niña ya en cuanto se la empieza a tratar el estatus epiléptico, ya veis cómo ha cambiado la situación. A ver si sales guapa. Ahí, y Uy, ya mira, cuando está justo después de 2 comer. semanas en la UBI, ya vais viendo aquí, que ya está mucho más ¿Otra tranquila, vez? tiene todavía posturas distónicas, pero ¿La claramente comió ha bien? cambiado ese estatus hipercinético de lo que tenía antes. Esta es la niña en el control a 6 meses, veis que ya no tiene tampoco demasiadas posturas distónicas y la niña ha mejorado, bueno, ahora parece que no contesta demasiado y tal, pero bueno, es su basal, la postura hipotónica. Y veis la lista de toda la medicación que tomaba, que es brutal, y la que tenemos en el último tratamiento, que es reducida y con una buena mejoría clínica. La estimulación es monopolar con estos parámetros. El segundo caso es un niño de 14 años, pero de nuevo va a ser un niño emanciado, con 23 kilos solo, la misma historia, parto normal y la mutación en este caso se asocia al estatus por una cirugía de cadera. Este claramente no ha sido epiléptico nunca y también viene con estafilococo METI-R y pseudomona. Y el resultado, ya tenemos la experiencia previa, aparte el niño ya viene mucho más sano, también lleva un mes en la UBI, pero realmente ha ido bastante bien. Le iniciamos la estimulación a las 24 horas, a los 7 días se puede salir de la UBI y a los 14 días a planta. Ya ha estado 3 meses en el control de 3 meses y ha ido muy bien, no ha tenido ningún otro problema, han podido reducir la medicación y la verdad es que ha ido bastante bien. Esta es la situación del paciente de inicio, veis que la tenemos con protecciones en los lados, esto es con la medicación como la anterior que habéis visto, con un cóctel de clonidina, midazolam, etcétera, y que no cede con nada. Este es el paciente de nuevo en la situación preoperatoria y vais a ver cómo cuando las cosas van bien, el posoperatorio, en los 4 días, veis que no tiene nada que ver, ha cedido todas las manifestaciones orolinguales, etc. Es importante, y ahora lo vamos a comentar, que uno es una niña y el otro es un niño, porque la manifestación de la enfermedad no es la misma en cada caso. Esta es la valoración a los 3 meses que veis aquí, donde también, fijaos la postura del brazo, y os pongo al lado otra, porque este niño en concreto ya nos habían contactado del centro para, antes de hacer el estatus distónico, valorar el tratamiento de la propia distonía. Veis la postura que tiene con la mano, él antes de ir deteriorando por su enfermedad era capaz de tocar una tablet, al ir deteriorando ya le habíamos comentado, le habíamos dado una cita, pero entre medias se había hecho el estatus distónico. A 3 meses, pues lo que os comento, que muy poquita medicación y evolución. Como discusión podemos hablar que en global lo que yo he revisado en la literatura o lo que hemos tratado es que va muy bien el DBS en el tratamiento del estatus. Reduce la hospitalización y en estos pacientes que están tan graves pues consigue un efecto bueno. Y esto, curiosamente, es independiente de la etiología. Un estatus por DIT1 o por una distonía secundaria o por un GNAO1 va bien, a diferencia de la enfermedad primaria, que no va igual de bien una distonía primaria que una secundaria. En el momento del estatus sí que va bastante bien, pero significar que es típicamente una condición pediátrica. Por eso es mucho más frecuente que los que hacen solo adultos no lo hayan visto. La frecuencia de complicaciones del hardware con tonto movimiento es muy alta, del 18%.
Y lo que hay en la literatura en global, no en la mutación GENAO, que es nueva, pero en la literatura los seguimientos que se reportan son cortitos porque lo que interesa es saber si se resuelve o no. Pero casi todas las veces cuando no se resuelve es porque se ha producido o una infección del sistema o se ha roto el sistema, con lo cual todo lo que podamos hacer para vigilar eso es importante. Las dos principales revisiones más importantes de complicaciones en estos momentos por DBS en distonía son las de Kaminska y la del grupo del doctor Lozano del CAIM, donde hacen un metaanálisis y revisan pues eso, las infecciones, el hardware, etcétera. Por eso nosotros nos costó mucho convencer a los microbiólogos, que ya sabéis que siempre son de no dar mucho antibiótico, no generar resistencias, el poder poner una pauta de 48 horas con toda la contaminación, pero finalmente nos hicieron caso. Comentar que en el DBS en general, cuando tratamos a pacientes distónicos, la respuesta sobre el estatus es buena, lo que hemos comentado, pero además el 65% sobre la enfermedad basal mejoran. Lo que ocurre es que hay un porcentaje que se quedan igual o empeoran. Eso nosotros no lo hemos visto todavía. De hecho, los únicos casos que hay con esta mutación GENAO son estos 5 con estos 5 trabajos, y hay uno que veis que tiene 8 años de seguimiento, no porque lleve 8 años, porque no existía la mutación. Le operaron, le pusieron los electrodos por un trastorno distónico severo y el año pasado, en el 2019, le han hecho el estudio y han comprobado que era una mutación, y esto tiene la utilidad porque estos niños, si no se hace el DBS, van a hacer cuadros repetidos de estatus, y si ya se les hace, pues para por lo menos ese síntoma se quita y los pacientes y las familias pueden vivir más tranquilas. El GENAO, que acaba de salir ahora, supongo que saldrán más, es un conjunto de nuevos síndromes que pueden aparecer esta mutación tanto por una ganancia como una pérdida de la función. Cuando es pérdida, predomina el componente epileptogénico. Cuando es ganancia, predomina el trastorno del movimiento. Pero lo cierto es que no están filiadas toda la gran cantidad de mutaciones que hay, con lo cual hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, que es lo que hacemos nosotros ahora, aunque nos lo etiqueten como una cosa, el verificar que no es lo otro. Y por último, contar que tiene un componente, aunque no es en un cromosoma sexual, tiene un componente ligado al sexo, tanto en modelos animales, que es el trabajo de arriba, como en pacientes humanos. La misma mutación en modelos animales, sexo femenino, provoca el trastorno de movimiento y en varones no. Y al revés, en varones otro tipo de mutación puede provocar el trastorno de movimiento y en el sexo femenino solo provocar la encefalopatía. En conclusión, conocer un poco esto cuando nos hablen los neurólogos, que no nos quedemos a cuadros como nos quedamos nosotros. Es un síndrome muy heterogéneo, varía el género, en general es mucho más grave en niñas. El DBS está claro que está reportada un incremento en las complicaciones, pero por los trabajos recientes esas complicaciones se pueden evitar. El tratamiento agudo, cada vez que hay un estatus distónico, pues bueno, a veces pilla por sorpresa porque tienes que arreglar todo muy rápido, pero el tratamiento parece que, aunque la experiencia publicada es baja, tiene unos resultados que podemos decir excelentes, y en concreto en el estatus por GENAO, que es una de las manifestaciones fundamentales, pues aunque el seguimiento es a corto plazo, excepto en ese caso con un diagnóstico después, creo que la respuesta que hemos estado viendo en niños que han tenido nuevas infecciones es muy buena, con lo cual, bueno, yo os animo a que si tenéis los pacientes, que intentar el tratamiento porque la respuesta es francamente favorable. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Mateo. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí al fondo.